El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 2 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, una semana que termina con esta decisión del gobierno de reiniciar los trabajos del cuarto puente sobre el canal. Estos no se detendrán, ha dicho el presidente Mulino, hasta el año 2028, cuando culmine esta importante y necesaria obra. Un día en el que, pues, ¿dónde fueron los 500 millones de dólares que pagó la mina? Eso ha sido noticia toda esta semana con lo que se está pues, analizando de lo que debió ser este pago, que en teoría iba a aumentar los ingresos de la Caja del Seguro Social. Un día en el que pues, tenemos pues, en el mundo un mes de las elecciones en Venezuela y pues, la respuesta del régimen de Nicolás Maduro ha sido dar un golpe de timón y endurecer su posición. Diosdado Cabello ahora es ministro de Interior y Darcy Rodríguez es la nueva ministra del Petróleo, en un cambio importante que se da a pesar de las protestas que ha habido por parte de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Un día también en el que sigue la contienda en los Estados Unidos. Kamala Harris lidera las encuestas y pues con la pregunta, ¿habrá debate el próximo 10 de septiembre? Pero bueno, el tema de hoy con nosotros, Zulay Rodríguez, exdiputada, y el joven Juan David Penagos Ríos. Pues explicar algo que fue tal vez uno de los puntos claves de la pasada campaña. Es decir, Zulay incluso tuvo que renunciar a su curul debido a un proceso armado casi a velocidad del rayo desde la Procuraduría. Zulay Rodríguez, para poner en antecedentes a la audiencia, porque este es un caso pues, que tuvo esas connotaciones que le dejan a uno un tufillo que algo raro pasó. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Y si tú te das cuenta aquí, yo me llevo muy bien y estoy al lado de Juan David Penagos. Nosotros queremos simplemente aclarar que todo este proceso, que en un inicio él pues puso la denuncia el 21 de febrero del 2022, porque fue, mira, instigado, le dijeron muchas mentiras sobre mi persona, sobre todo de parte de esta plataforma que sacó cosas que no eran ciertas, que está manejada por Mauricio Valenzuela. El 21 de febrero del 2022, si tú te recuerdas, vino Juan David, puso la denuncia, fueron directamente a la Procuraduría y no a la Secretaría de la Corte como demandaba la ley, pero todo lo que señaló Mauricio en su momento es mentira. Hablando con Juan David, él me explicó y él también lo tendrá que decir, que Mauricio le decía, ven a Panamá, tengo la prueba, aquí está el USB de que Zulay mató a tu papá, que Zulay se robó los lingotes, que no eran lingotes, en realidad eran láminas, porque los lingotes es 100% certificado oro, tiene número de serie, y cuando son láminas pueden ser con aleaciones, metales, plata, níquel, de todo. Entonces, esta es otra mentira más. También yo ya le expliqué a Juan David que había un abogado aquí en Panamá que era el intermediario con el papá, ya incluso tú lo mencionaste en tu escrito de desistimiento, Pero vamos y que yo le entregué el material. ¿Cómo tú te relacionas con el papá de Juan David? Es decir, él viene a Panamá, ¿por qué? ¿Y cómo da contigo? Ok, perfecto. El abogado Pedro Fonseca fue el que nos contactó a nosotros desde el año 2011 y nos dijo a nosotros que lleváramos el caso del papá de él. Con el papá de él yo nunca pude hablar en 7 años y él lo sabe.
todo era la comunicación con Pedro Fonseca. Incluso después de 7 años que yo peleé en la Dirección General de Aduana, que tuve que sacar de mi propio bolsillo para poder pagar el material recuperado que gané en los tribunales de justicia, la parte de lo que era del papá, yo se lo di al abogado Pedro Fonseca. Todo eso está dentro del expediente, pero lastimosamente, en todo esto, cuando el papá me contacta a mí, yo le decía, señor, ya yo le entregué eso a su abogado, ya él sabe, ya nosotros aclaramos. Incluso ahora que él ha venido a presentar el desistimiento, le están poniendo 1000 trabas. No lleguemos hasta ahí porque vamos a tratar de llevar esto cronológicamente. Claro. Tu padre fallece. Es correcto. Y aquí inventan que tú lo mataste. Sí. ¿Por qué? Mauricio Valenzuela. Bueno, tendrías tú que explicar. Juan David, bienvenido y buenos días. Bueno, un saludo a todo Panamá. Obviamente, creo que lo más importante, como le comentó Zulay, es aclarar las cosas. Creo que eso es el principio de todo esto. Voy a ser muy franco, muy sensato. La verdad, mi papá lleva más de 10 años en este caso. Tú sabes perfectamente lo que transcurrió. Bueno, en realidad fueron 13 años. Bueno, 13 años. 13 años. Más de 11. Sí, más de 11. Exactamente. Y al final, yo soy una persona siempre muy sensata y concreta con mis declaraciones o con lo que suelo comentar al respecto. Hablando con Zulay, siempre hay dos versiones. Mi papá fue el que tuvo todo este contacto con Mauricio Valenzuela, que fueron los que siempre hablaron y estuvieron ahí tirando comentarios. Yo soy actor de profesión, como mi papá también lo era. Yo trabajo bueno, ahorita estoy justamente cerrando un contrato que no puedo decir con qué marca, pero justamente he estado ocupado en todo ese tema. Que al final, todo este caso para mí siempre ha representado un problema en lo personal también, porque mi papá pues, se vio muy afectado a raíz de todo este problema que hubo desde hace 13 años, con lo que obviamente mucha gente, yo me vengo a enterar que es bastante mediático el asunto aquí en Panamá. Sí. Ha sido un boca a boca brutal que yo me vengo a enterar desde que vine a poner esta querella en contra tuya, ¿no? Cuando vine en febrero del 22, que hablé con esta persona porque mi papá había fallecido, que curiosamente por X o Y razón coincidió con todo ese tema. Pero si tu papá murió de COVID, ¿cómo puede matarlo Zulay desde Panamá? Lo que pasa es que... Tienes que explicarle bien qué fue lo que te dijo Mauricio Valenzuela. En paz descanse mi papá. En paz descanse mi papá. Obviamente él fue asesinado. No sé, se desconoce si por un tema de algún asalto o algo en general. El tema es que él estaba fuera de casa porque en México no teníamos toque de queda ni nada. O sea, en México podíamos salir normalmente en temporada de COVID, de pandemia, podíamos salir. ¿Qué pasó? Que obviamente mi papá llegó un momento que desapareció, no supimos de él. Y entre tanto relajo que hubo en los hospitales que estaban llenos de COVID, obviamente mi papá por medio del seguro llegó al hospital. Sí. Que fue cuando yo me enteré que había fallecido. Mi mamá me llama dándome la noticia, oye, tu papá, pues lo mataron. Y yo me quedé así, ¿qué? Bueno, 3 días después, esto te hablo que fue en febrero del 21. Sí. 3 días después damos a un hospital, porque obviamente en el hospital que le correspondía él por el seguro no podía ingresar, porque estaba lleno. Entonces terminó en un hospital el gobierno, ya bastante retirado de la Ciudad de México. Nos tocó llegar, reclamar, reconocer el cadáver, todo el rollo. Y obviamente pues nos dijeron, hey, murió por traumatismo, aquí lo registramos como que murió de COVID. Así pareció el registro, pero en realidad no murió de COVID. La forma de poderlo sacar rápido al hospital era decir que murió de COVID. Que murió de COVID, porque sí murió asfixiado, al fin y al cabo, por los golpes que le dieron. Entonces, ¿qué pasó? Que al final, pues bueno, entre X o Y razón, que pasó después, yo me ¿Quién vengo te contactó? Me vienen... Eso un año después te contactan desde Panamá. Un año después contactan de Panamá, del caso que mi papá empezó a hablar de todo este tema con esta persona, con Mauricio. Empezaron a hablar de ese tema, del asunto del oro y todo el rollo. Yo la verdad, como le conté a Zulay, hablando, le dije, era un caso que a mí no me gusta hablar al respecto porque simplemente representó un problema muy grande para mi familia, tanto económico como moral, como social. O sea, fue algo que pues la verdad no me gusta recordar, yo estaba muy pequeño. Yo el día de hoy tengo 26 años. Sí, 11 años, 13 años. 13 años de esto, pues, obviamente yo ni idea. Y yo le decía a mi papá, mira, la verdad, si tú vas a retomar ese tema, es tu problema, a mí no me interesa. Pero cualquier cosa ahí estoy, ¿no? Te involucraron. Pero obviamente, ¿qué pasó? Fallece mi papá y me tocó a mí heredar todo este mere que tenga. Entonces, ¿qué pasó? Estoy acá y un año después... un año después, febrero del 22, te llaman
a México. Sí, Sí. obviamente antes de eso nos contactan para, oye, pues resulta que pasó esto, te damos aquí una actualización de cómo está el asunto, todo en contra de Zulay, obviamente. Yo, la verdad, con todo el coraje del mundo, pues le dije, mamá, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, voy a continuar esto que mi papá empezó. Pues no tengo de otra, ¿no? El que tendría que estar sentado aquí es mi papá. Claro. No, primero empezando por ahí. Bueno, total, pasa el tiempo, yo vengo para Panamá, pongo esa denuncia, ya pública, que es lo que supongo que iba a hacer mi papá. Bueno, me toca a mí hacerlo. Y obviamente, pues, hay una situación que es muy importante aclarar, que es la muerte de mi papá estaba muy reciente en ese Claro. momento. Te hablo hace 3 años. 3 años. ¿no? Yo Casi, tenía un año sí. de fallecido. Entonces, al final, yo soy una persona que por profesión sé manejar las cámaras, sé hablar, sé comunicarme. Mi mamá creció mucho con mi papá. Obviamente, mi papá también era actor de profesión. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi mamá siempre ha sido muy volátil en las situaciones. Estaba estaba muy Pero, vulnerable. es decir, pero Pero a ti dile te llaman y te dicen, que yo lo había ven a asesinado. Panamá, porque, es decir, yo creo que si yo pido una cita con el procurador no me la dan inmediatamente. Exactamente. Claro, exactamente. Además que, es decir, venir, solo presentar con este tinglado montado e irte. Ustedes se fueron Pero yo de Panamá. pienso es que decir, tú debes explicarle que Mauricio te llamó. Es que hay que ser Sí, sí, sí. sincero. Entonces le dijo, yo tengo la prueba, que era el USB que le dieron. Mauricio, cuando él- Mauricio para contacta- que le Vamos a ver. explique. Primero, Para que él- ¿qué fue lo que tú me Mauricio, comentaste? Mauricio y compañía contactan a mi mamá. Obviamente mi mamá por derecho de sangre no puede llevar este tema más que yo. Me pasan a mí el comunicado, hablo con toda esta gente, incluyendo a Mauricio Valenzuela. Obviamente él me comenta, no, pues hablé con tu papá, él me contó esto, comprobamos que es verdad y comprobamos obviamente que Zulay pues estuvo involucrada en su muerte, que no sé qué, y todo el rollo. Y dije, Que yo estaba involucrada ok, bueno, en el entonces asesinato. la idea era pero que... ¿qué decía el USB ese? Porque decir Nada. que alguien manda a matar a alguien a México es muy difícil de Pero probar para las explícale- propias autoridades. Explícale cuando te dio el USB, que te dijo que esa era la prueba de que yo había asesinado a tu Es decir, papá. ¿qué había Voy dentro de entrego- ese sea, USB? voy entrego el USB Sí. junto con la... ¿Pero qué tenía? ¿Nunca viste lo que había dentro del USB? Yo no, o sea, yo lo que era lo que había hablado, primero era lo que había hablado él con mi papá, en Sí. privado, que fue una charla privada de los dos, que obviamente después fue manipulada, obviamente, y posterior a eso... ¿Pero por qué dice que es manipulada si no sabías lo que había en el...? Porque está Porque cortada. yo, obviamente, mi papá me compartió y eso Sí. fue lo que pasó, que obviamente yo dije, bueno, está bien, voy a checar, voy a ver qué está sucediendo. Obviamente llegó la información, escuché lo que se habló y al fin y al cabo, pues también de Nos cierta dimos forma cuenta nos que dimos estaba cuenta que pues hay editada. partes entrecortadas, Sí. partes editadas. Yo dije, bueno, X, no importa, sea lo que sea, perdóname, pero igual, de cierta forma, al coincidir todo este tema de la muerte de él y demás, y yo como, o sea, no voy a ser hipócrita, obviamente en ese momento yo estaba completamente molesto con Zulay. No, Claro. y Ay, todo lo que te habían dicho. Había un tema, pero soy una O sea, persona... que yo había asesinado al papá, que yo lo había mandado a matar, que yo era jefa de una organización criminal, ¿te acuerdas? Sí. Pero Que- tu papá de cuando... narcotráfico, es decir, o sea, todo lo que le dijeron a se él. investigó en México por qué lo agredieron. No, No. no, lastimosamente estamos en un... Bueno, México es un país donde pasan de esas cosas muy seguido. Es decir, fue un robo. Exactamente, fue, o sea, y más en ese momento, pues que iban a abrir una carpeta si morían más de 200,000 personas diarias. O sea, me refiero en un momento complicado. 200,000 personas diarias es mucho. Sí. En la guerra mueren. Perdóname, no, 200. 20,000 personas diarias. que 20,000 personas al año. Debe ser. No, en tema de COVID era un asesinato, literal. O sea, el virus fue un tema, los hospitales sí estaban Muy repletos, llenos, ¿no? o sea, repletos. El tema es que al ser repletos los temas, y al ser repletos los hospitales, obviamente el tema es, bueno, vamos a sacar a mi papá y listo, vamos a llevarlo, a que lo cremen, todo lo que corresponde, pues, Sí, el sí, protocolo del COVID era protocolo, sí. cremear a todo el Bye. que- Entonces, obviamente, pues para mí tuvo un impacto muy rápido, muy pronto. Obviamente el hecho de yo hablar con Zulay. Es decir, Sí. tú vienes a Panamá, ¿quién te recibe en Panamá? ¿Y quién te dice, vamos a llevarte a la Procuraduría Ajá, me General de la Nación? recibe Mauricio Valenzuela y su equipo, que no conozco, la verdad, o sea, a nadie. Sinceramente, llego, nos reciben. Yo te digo, yo estaba completamente ajeno al tema. Yo no conocía a nadie. Y lo llevaron A nadie. directo a la Me llevaron directo, pues, Procuraduría. vas acá. Yo ni siquiera sabía que iban a haber periodistas afuera. Ese es el tema. O sea, nos van diciendo ya cuando vamos llegando en la camioneta que nos llevaron, dijeron, ¿sabes qué? Hay periodismo afuera. Y yo dije, pues, ¿qué onda, no? Yo pensé que iba a venir a poner una demanda y listo, bye. Claro. Y no, resulta que me mandan como cerdo al matadero. Entonces yo digo, no, pues, o sea, primero, como figura pública, a mí son cosas que no me convienen. Claro, eres No me actor. convienen. Y por eso mismo que yo estaba ajeno al tema de mi papá. Mi papá fue el que dijo, pues yo voy adelante porque al fin y al cabo a él lo afectó mucho patrimonialmente.
Entonces, ¿qué pasó? Que sinceramente yo cuando tomo el caso, bueno, voy... ¿Pero les presento la- pagaron para hacer eso? No. No, No. rotundo no. Yo cuando llego, yo la verdad lo hice porque dije, bueno, mi papá está muerto, pues ¿qué me toca hacer? Continuar con lo que O empezó. sea, ellos se aprovecharon Ajá, a de eso, la a eso voy, a eso rabia. voy. Déjame decirlo yo, Ok, mejor lo voy a sí. comentar yo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Porque obviamente me da hasta coraje, porque Sí. obviamente llego yo, pongo esa... Pero arma- yo no tuve No, ninguna culpa Espérate, de eso. deja que él... Deja, sí, yo sí, lo- pero es que me da prefiero- rabia que me hayan yo sé que te acusado da de rabia, pero bueno, asesinato. vamos a ver Prefiero qué que tiene que decir. dale, Prefiero que lo aclare yo, discúlpame. porque Exacto. obviamente... Es el protagonista de esto. Sí, 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 No, bueno, disculpa. protagonista ya no Disculpa, está. Fernando. El tema es que obviamente yo llego, pongo esta demanda, bueno, resulta que pues ya nos toca declarar. Mi mamá, como te digo, yo soy poco más pasivo porque pues estoy acostumbrado a que me entrevisten. Sí. Mi mamá no. Por más de que creció en este medio no está acostumbrada y obviamente pues ella estaba muy afectada. Entonces ella le afectó entre el llanto, entre muchas cosas que se sentía agobiada, pues obviamente aventarla de frente a micrófonos pues empezó a hablar cualquier cosa también. Y es justamente lo que yo pasó el tiempo y me di cuenta que al fin y al cabo hubo un abuso de por medio. Porque obviamente nos dijeron, no, pues vamos a afectar a Zulay, vamos a hablar con la verdad, vamos a comentar las cosas. Yo me dejo llevar un poco porque pues si mi papá llevaba ya un año hablando de todo este tema, pues dije, bueno, algo de cierto es. Claro. Yo continúo, obviamente, entre la afectación que tuvo el asesinato de mi papá, estaba muerto, pues yo estaba afectado, mi mamá estaba 10 veces más afectada. Y aquí el tema es que hubo una manipulación social, una manipulación mental, una manipulación mediática, que al fin y al cabo, quien se vio más afectado acá, pues fue mi mamá, que mi mamá al comentar y aseverar algo que obviamente no estaba comprobado al 100%, Pero imagínate, a mí me acusaron de asesinato, afectó, Mauricio. afectó obviamente Eso en no efecto se mariposa hace. a Zulay. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Pasan los años de todo ese tema, se logra poner, regresamos a México, yo continúo mi vida normal. Claro. O sea, continúo trabajando. Quienes me conocen, obviamente, si buscan mi nombre, saben dónde trabajo, saben a qué me dedico. ¿Y a qué voy? Que justamente surge esta posibilidad. Yo, mira, cuando se empiezan a surgir las audiencias y todo este rollo que empieza a pasar posterior a todo lo que sucedió, yo ni quería, yo ni asistí. O sea, a mí no me interesaba. Yo ¿A ti dije, no te contactó más nadie después que tú presentas eso? No. Ya. O sea, caso nulo, total, cerrado. Y dije, bueno, está Sí. bien, pues... Tú te quitaste eso de la cabeza. Yo, mira, pensando lo que dije, bueno, quien haya tenido que ver, porque también fue un tema que afectó a mi papá, muy feo, dije, bueno, pues que pague el que tenga que pagar. Claro. La neta, o sea, porque así... o Pero sea, el problema es que Mauricio me involucra a mí cuando, bueno, Mira, ya pero tú- aquí el tema es que obviamente hay un Sí, tema, me- hay un tema personal y político en contra Claro. tuyo. Que obviamente yo lo que estoy haciendo No. es... No, yo lo que justamente quiero aclarar es que yo no me involucro en ese tema porque obviamente es un tema Sí. duro y difícil. Es Sí. difícil, pero ¿qué pasa? Pero que al fin y al el- cabo fue un pasaje, mi mamá y yo fuimos un pasaje Claro. para poderte perjudicar Ok. a ti. Y eso es un abuso también. No, pero ¿cómo? Es decir, aquí en Panamá hay una frase que dice, me cayó el cuara. Cuando tú te cae el cuara, quiere decir que Me tú cayó el 20, recapacitas, entonces, en México. bueno, por las antiguas cabinas telefónicas, Ajá. cosa que tal vez tú no hayas visto, pero ¿cuándo tú te das cuenta de que te están usando y puedes sentarte de nuevo con Zulay Rodríguez? Ok. Porque Bueno, si hay alguien que me dice, no, ella mató a mi papá, yo no quisiera verla nunca ni oírla, ni siquiera contestarle el que teléfono. eso fue ¿Cuándo ocurre lo, eso? lo ¿Cuándo que tú incendió para que tú me acusaras. Bueno, tú te acusaste? Sí. Tú viniste Sí, a sí. Panamá, presentaste esta denuncia. yo... ¿Te fuiste? Me fui, Sí. pasaron 3 años, más o menos. Sí, 2, 3 2 años. años. 3 años. 2 años. Sí, Más o menos. 2 años, más o menos. Que al final, pues bueno, yo un día me siento, como te dije, yo hacía caso omiso porque dije, bueno, ya, pues si esto es un tema que ya se puso la demanda, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, Claro. que avance. Me entero, obviamente, un día me activo, me meto a ver mi computadora, veo que tengo un correo, ¿no? Donde me invitaban a una audiencia. Justamente esto fue a principios del año, que obviamente... fue como en febrero. Me llega la invitación formal para unirme a audiencia y obviamente es donde conozco a Ángel Álvarez, tu Que era mi representante, abogado. exactamente, que obviamente lo escucho hablar muy sincero, él se comunica obviamente con toda la audiencia y demás, y bueno, ante la jueza y todas las personas que están involucradas. Él comenta obviamente que Zulay pues, pide el derecho de poderse comunicar conmigo y hablar conmigo personalmente para justamente poder aclarar la situación. Claro. Y tú estuviste interesado. Yo estuve muy interesado Pero porque ¿cuándo fue yo soy que muy las parcial. magistradas dijeron,
que si nosotros llegamos a un Espérate, acuerdo... deja que Sí, porque sí, teníamos dale. una historia cronológica que estamos tratando. Exactamente, tratamos. hasta llegar hasta ahí, Hasta- justamente. No, y lo que está pasando Espérate, ahora... deja que él termine dale. su frase. Llego al final, yo me doy cuenta de que, pues, bueno, si quiere hablar es porque el que nada debe, nada teme. Nada teme. Primero empezando por ahí, dije, bueno. Para aclarar lo del asesinato, Yo soy una sobre persona todo. que no me considero impulsiva, yo soy muy parcial y siempre sé que hay otra versión. Y a mí, toda esta gente de Foco y toda esta gente de Mauricio Valenzuela no me daban buena espina. O sea, de cierta forma, aunque estén con la careta de decir, ay, sí, qué buena onda, oye, bienvenidos, aquí vamos a revocar y vamos a mandar, ya sabes a dónde, a quién y ta. No, ok, perfecto, pero a mí esas cosas a mí no me dan buena espina. Sí. Hay que ser parcial. Obviamente yo que empiezo a ver que pues todo empieza a pasar, todo empieza a suceder, continúa el proceso y obviamente cuando me contactan y veo la audiencia y veo la disposición de tu abogado, en ese momento Ángel, comenta la situación, lo veo muy sincero a Ángel, lo veo muy honesto y eso es algo que a mí intuitivamente me dijo, aquí hay gato encerrado. Sí. Dije, voy a Panamá, voy a hablar con Zulay. Sí acepto, o sea, sí acepté, justamente porque me interesa también, porque obviamente ella qué va a hacer. Obviamente yo, ahí vamos a lo que decías, una persona que supuestamente, presuntamente asesinó a mi papá, pues digo, bueno, si voy, pues valió madre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente mucha gente en México me respalda, mucha gente en México me conoce, pues yo digo, bueno, voy a tal lado, aquí está todo, síganme, y si pasó algo, pues ya saben quién fue. Punto Ya, final. claro. Me lancé para acá, y desde un principio, obviamente, yo, entre estar a la defensiva y entre ver más o menos cómo está la situación, pues se sientan ustedes a hablar conmigo y es cuando empezamos a atar cabos. Y aclarar. Y empezamos a aclarar y nos dimos cuenta que al fin y al cabo todo pues resultó siendo un abuso de confianza, tanto para mi madre como para mí, Claro. y en su paz descanse mi papá, para simplemente perjudicarle a ella. Y al fin y al cabo, como decimos en México, mi papá valía madre. Sí, fue un No instrumento importaba. solamente. Fue un O sea, no importaba, instrumento. simplemente fue una vía de acceso para poderla perjudicar porque fue un caso muy, muy resonado y muy difícil. Pues estamos hablando de que Así- aunque digan lingotes, son láminas, no importa, Son pero láminas. el tema de hablar de oro es un tema No, complicado. y yo aclaré quién fue el abogado que yo le di el material del pago una vez nosotros recuperamos esto. Yo no me quedé con el 100% como hacen ver. Incluso te di el nombre del abogado, que es Pedro Fonseca, Pedro que Fonseca. estuvo desde el 2011, que tu papá te lo mencionó mucho, y él se lleva en pago. O sea, todo eso lo aclaramos. Sí. Sí. Fernando, y nosotros nos dijimos la verdad, y yo le dije, yo no maté a tu papá, eso es mentira. Yo no me robé los lingotes, yo trabajé un caso por 8 años. Yo incluso te expliqué que yo tuve, mi esposo sacó de su plata para pagar los impuestos respectivos. Todo eso te aclaré. ¿Y quién fue el abogado que recibió el pago de tu papá? Bueno, Que ahí está el necesito recibido ir y todo, información ¿no? comercial. Cuando regresemos, ok, llegan, encuentran, hacen las paces, tú descubres qué es lo que pasó. Exacto. ¿Qué sigue ahora, después del cambio? Vale. Con la presentación de Entre Líneas, un caso que sirvió de piedra angular para todo lo que fue, que terminó en Zulay renunciando a a su mi curul curul. para pues, Que no me sea arrestaran. la justicia ordinaria quien llevara a cabo el caso. Cuando tú te das cuenta, estoy hablando con Juan David Penago Ríos, el que fue testigo para presentar esta denuncia donde se le acusaba de intento se le acusaba a Zulay de hacer asesinado a tu padre. Bueno, te das cuenta que esto es una gran farsa. Sí, ¿Qué exactamente. sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Pues justamente lo que estamos intentando. ¿Se conocen que ustedes? ¿Te das cuenta de que no te han dicho la verdad? nos damos cuenta de que no existe la verdad, de que la verdad que me habían pintado en un momento era totalmente falsa. Sí. Obviamente yo me doy cuenta que al fin y al cabo también mi papá pues fue producto de, lastimosamente, un mal mandato en México y Sí. fue un proceso que pasó y tuvo que suceder, que coincidió bastante, que eso fue lo más peculiar. Y obviamente pues en este afán también de la frustración de buscar culpables, de igual forma dije, bueno, y quizás sí, ¿sabes? Porque es un tema que está muy en juego, estuvo muy en juego. Pero también, al ser parcial, obviamente yo dije, pues quiero escuchar, si Zulay quiere hablar conmigo, pues algo me quiere comentar, algo me quiere Claro. decir. Y también, de cierta forma, como lo comenté hace un momento, yo soy muy intuitivo y también soy muy parcial. Dije, voy a hablar con Zulay Ok. y a ver qué podemos sacar. Se conocen, te das cuenta de que no es así. ¿Cómo se hace para recoger esa leche derramada? Uf,
Bueno, obviamente yo pues con un poco de distancia, obviamente, de discernimiento, hablo con Zulay. Zulay se presenta, obviamente ya nos comenta, conozco también a tu esposo que estaba Sí. ahí presente. Y de repente pues empezando porque también el licenciado Ángel Álvarez tuvo una forma muy sensata de hablar con nosotros, de acercarse desde un lado muy sincero. Sí. Obviamente, la verdad, yo confío mucho en él. Por ende, me senté de frente a Zulay. Obviamente no fue fácil verte, No, o sea, no claro. fue Sí, sencillo verte. Con todo lo que te dije. Pero, sin embargo, estuve siempre abierto a escucharte y a que me fueras lo más sincera posible y a que fueras lo más honesta posible. Tú te acercaste conmigo, con mamá, comentaste, mostraste tu Tengo evidencia. Los documentos, todo. Y obviamente es cuando yo, entre mis recuerdos muy banales cuando estaba pequeño, pues sí, muy pasajeros porque fueron así, de más o menos cómo mi papá manejaba también su negocio de orfebrería, coincidió en muchos nombres, coincidió en muchas cosas que obviamente el otro lado no sabía, ni tenía pendiente de nada, que coincidió con lo que Zulay me dijo y con lo que yo también en percepción tenía, y dije, ok, aquí sí le creo más a Zulay que inclusive los mismos que me quisieron ayudar para poderla... Diste ayuda. Ok, tú entonces te retractas. Sí, públicamente. ¿Cómo es el proceso para de algo tan serio como un asesinato retractarse? Es decir, yo Pero- había acusado a este señor, a esta señora. Pero dile lo que le estás no es- haciendo a tu abogado. Pues lo que me he dado cuenta es que no es cierto. A ver, Lo que pasa, bueno, ahorita por lo que, bueno, pasando el tema del primer acercamiento, de que obviamente Zulay y yo ya no, nos sinceramos, ya obviamente acordamos nuestras cosas, nuestros pactos, nuestros asuntos. Posterior a eso, yo me doy cuenta y digo, ok, es mentira, empiezo a analizar, mi mamá entre su impulso le dije, ¿sabes qué? Relájate, todo va a estar bien, Zulay tiene razón, yo elijo confiar en ti, o sea, elegí confiar en ti, porque también eso es un tema de elección. Obviamente salió a la verdad toda la circunstancia respecto a lo que comentabas. No es fácil, obviamente, pero también creo que cuando matan a un familiar tuyo, no, uno se vuelve irracional. obviamente te vuelves irracional y ¿qué pasa? Culpas al primero que puedas tener la oportunidad de Y al que hacerlo. te porque- dicen que fue. y al que te dicen que fue, y más que hasta se velan que fue, ¿sabes? Exacto. Entonces, obviamente coincidió con que supuestamente tenían la evidencia de que Zulay se había robado el material. Y que había coincidió matado. que mi papá estaba contraatacando supuestamente con esas personas bajo manipulación. Sí. Y obviamente, ¿qué pasó? Que pues muere mi papá. Entonces, obviamente, sí hay muchas Sí, cosas claro. para poder desconfiar de Zulay. Hubieron muchas cosas que yo dije, bueno, quizás sí, pero al pasar el tiempo vi que pensé que no se iba a hacer nada. Dije, bueno, pues igual de cierta forma no puedo acelerar los procesos. Sí. Y llega Zulay, obviamente, frente a frente, de forma sincera, y me comenta lo que sucede y digo, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Pasé una semana acá, lo analicé, me capacité, obviamente, me orienté, hablé con también mis abogados en México, con mi abogado aquí en Panamá, y me di cuenta de que pues obviamente fue un tema de abuso sincero y públicamente lo comento. O sea, la verdad, hoy en día puedo decir, tanto hubo un abuso hacia mi mamá de parte de Mauricio Valenzuela, para mí también, y en su momento con mi papá, porque obviamente a mi papá el día de mañana, si estuviese vivo, hubieran logrado su objetivo, mi papá ni le daba Hubiéramos nada, hablado. ni importaba, simplemente era un tema, era un escalón para poder llegar a un tema tan fuerte como el tema del material, para poderla a ella perjudicar profesionalmente de cierta No. forma y personalmente, porque te iba a costar, Gracias. te iba a costar muchas cosas, incluyendo Bueno, pues, te obviamente terminó costando muchas cosas. Ok, No, pero ¿cómo y- es ese proceso de desestimiento? Desestimación? Dile todo ¿Cómo lo que, es? Bueno. nos están haciendo en este momento. Yo con mi abogado, con Edwin, obviamente, cuando ya le comenté y le pedí el favor a Edwin Sí. Aldiano de que tomara en favor, pues yo estoy en México, obviamente yo estoy a vísperas de cerrar un contrato muy importante en mi profesión, que inclusive pues yo no tendría que estar aquí. Sí, claro. Me está costando mucho profesionalmente y personalmente también. Pero estoy aquí porque obviamente me entero que después de que aceptaron, que yo había hablado con Zulay, después que ellos aceptaron Sí. mi trato, mi acuerdo con Ángel Álvarez también, de aceptar hablar con él para que me aclararan la situación, para poder llegar y hablar con Zulay. Después de que obviamente, bueno, acepto, firmo y me uno al lado de ella también para justamente pues hacer frente a la verdad. Vale. Y justamente hacer valer los derechos de ella como mis derechos, aunque sea extranjero, también los tengo, de cierta forma, aquí en Panamá. ¿Qué sucede? Primero me dicen, aceptamos, todo bien, o sea, de repente ya empiezo a firmar, voy a la registraduría, voy al ministerio, Procuraduría. a la procuraduría, perdón. Procuraduría. O sea, empiezo a firmar todo para justamente pues, absolver esto, ¿no? De cierta forma. Pasan los meses, pasaron, ¿qué? 6, 7 meses. 7.
Y me entero de que obviamente a mi abogado pues no lo quieren ayudar, no le quieren obviamente dar los papeles Copias. correspondientes, copias de lo que corresponde del caso. Él lo lleva mucho con mis abogados en México, obviamente. Sí. Yo le digo, ustedes tomen. Yo la verdad estoy pensando en mi carrera, estoy Claro, pensando tú en estás en mis otra proyectos, cosa. estoy viendo qué onda. Y dile lo que le pidieron a tu abogado. Le pidieron al abogado Edwin Aldeano que si él quería ser parte como víctima, era bueno como víctima Tiene que para que me querellarte, den ¿no? Tenías que acusarlo. Pero Tiene ¿cómo? que- ¿Pero que por qué? tenía que Es acusarme. decir, ¿por qué tenías que acusarla Pues, así? porque Porque tú estás eso- tratando de sacarla de Exactamente. proceso, no volver a tener No, otro. es Bueno, que la ahí- fiscal le dice al abogado Edwin Aldeano, después lo vas a tener, que si él quería ser parte como víctima, o sea, ahora él ya no es víctima, tenía que acusarme, ponerme una querella penal. Yo no entiendo. Posterior a eso- es una extorsión disimulada. Posterior a eso yo no tengo, la verdad yo no tengo tiempo, no Increíble. tengo más tiempo para esto y por eso estoy acá. Es decir, tú lo que quieres es que. Se acabe, ya, esto está a mí no acabado. me importa más. Pa' tu- O sea, pa' tu- a mí no me, a en mí tu no- cabeza esto en no mi debe- cabeza no me importa más porque me perjudica mucho en lo profesional y en lo personal. Es un tema que ya para qué extenderse si yo ya estoy diciendo públicamente que Zulay no tiene absolutamente nada que ver. Su prueba principal era, eras él. Es él. No había otras No hay. ramificaciones. Es donde él señala que bueno, todas las cosas, las mentiras que le dijeron, y él señala, Zulay no se robó, Zulay trabajó el caso. Zulay no estafó a mi papá, había un contrato. Todo eso tú lo pusiste en el desistimiento. Zulay pagó los impuestos. Incluso el abogado del papá, Pedro Fonseca, recibió el material del papá. Yo no sé si el abogado se lo dio o no, porque hasta ahí yo no sé. Yo no sé ni puedo Ok, decirlo. mira, esto- Pero, ¿qué está pasando ahora? En la fiscalía, porque acuérdate que ya no soy Ya no diputada, eres diputada, así que lo está en la mandan fiscalía. a la Procuraduría. ¿Y qué le dicen al abogado Edwin Aldeano? No te vamos a dar copia y no es parte, ya él no es víctima, sino querellas a Zulay Rodríguez. Pero en base, es decir, yo te querello, pero ¿bajo qué cargo? No sabemos, quieren inventar otra Pero cosa. Lo sí, más- lo ¿Será, lo será más narcotráfico? Que te acuerdas que querían que hasta me acusaras de eso, Sí, falsamente, no, sé. bueno, ya el tema es que como te conté desde un Ay, principio, no a mí sé. me olía mucho a gato encerrado, demasiadas cosas que al principio hayan aceptado obviamente mi desistimiento Sí. y después resulta que no. Yo digo, entonces, ¿qué onda? Bueno, lo que vine a Panamá, o sea, Sí. el hecho de estar aquí, que tengo los días Claro, contados, tú tienes obviamente, una vida. sí, es justamente para pedir, pues que ya, ¿no? O sea, párenle. O sea, me refiero, no hay por qué seguir con ese tema cuando yo ya estoy diciendo públicamente el nombre de mi papá y no juego con el tema de que mi papá murió, porque también la gente dice, no, pues este chico está diciendo cualquier cosa, pero no. O sea, me da coraje, sí. Me da coraje que haya muerto mi papá, porque él tendría que estar aquí sentado hablando de la situación, tendría que estar aclarando esto, pero bueno, me tocó a mí. Yo lo que les puedo decir es que Zulay no tiene absolutamente nada que ver, me consta, porque obviamente confío en ella, elegí creer en ella. ¿Y qué pasa? Estoy aquí sentado diciendo públicamente que no tiene nada que ver. Entonces ya párenle con el asunto, párenle con el tema de no dejarla tranquila con ese asunto porque yo sé perfectamente que ella no tiene nada que ver. Bueno, es algo que yo creo que, es decir, ¿cómo sería este proceso? Y en otro caso, si se ha dado algo similar. En todos los casos se acepta el desistimiento de la víctima. Por supuesto. El único caso donde no quieren aceptar el desistimiento, primero sí, después dicen que no y ahora le piden al abogado de Juan David que ponga una acusación en contra mía. Pero Es es decir, acusación bajo qué delito. No Es decir, sabemos. yo te puedo acusar de, No que el tema- sabemos. no tema- sé, de querer mamarme a mí. de que Yo no mataba a él, sé. de- Si usted- ¿qué? pero- Yo no sé. O sea, si ustedes no lo Nosotros saben, no imagínate yo. entendemos. No, imagínate tú, O sea, menos. me refiero, yo estoy acá No simplemente. entendemos. Yo estoy simplemente aquí sentado, estoy en Panamá pidiendo que por favor, ahora sí que se haga justicia sobre la justicia. Sí. Para dejarla tranquila. O sea, ya de verdad, o sea, yo nada más pido simplemente que le paren a este rollo. No sé qué quieran lograr al respecto, no sé a dónde quieran trascender con esto, pero obviamente Zulay no tiene nada que ver. Tú Lo único que puedo solamente, y tú no has hablado con el fiscal de este caso. decir. No lo aceptan como víctima. No. Sí, no. No lo porque, aceptan. o Pero sea, explícale lo que te dijo tu abogado. ¿De bueno, qué? obviamente lo que le están haciendo es a él rebotarle la información. Él va a pedir la continuación del asunto, él va a pedir la continuación del Copias. caso, copias y demás, y se los niegan absolutamente todo. De cierta forma no nos dejan poder como proceder a lo que sigue, que es Y no simplemente... le quieren tomar el testimonio a Juan David. O sea, Eso es lo que nos ha dicho simplemente, el abogado. exactamente, simplemente Digo, es que igual si hay un juicio, tú vendrías y dirías, No quieren. yo no sé qué hago aquí. Fernando, no quieren. Como que yo vaya a un juicio por asesinato y mi testigo sea el que supuestamente yo maté. Y que te diga que eso no es cierto. Que eso no es cierto. Y sí. Por Y eso se presta para sospechar algo más allá. Más allá. Porque obviamente, pues digo, si ya estoy acá y lo estoy sosteniendo, lo estoy diciendo, porque obviamente pues no tiene nada que ver Zulay con esto. Sí, bueno, no, y quiero señalar, A ver. soy inocente.
No me robé ningunos lingotes, eran láminas. Le di al abogado de tu papá, Pedro Fonseca, la mitad del material. Y Ya creo- tú lo viste, y creo el que contrato y de creo tu que papá. lo más importante es no Sí. mataste a mi papá. Y, No, no, lo más importante, y que lo es lo que más nos está tocando aquí. importante, O sea- no maté ni asesiné a tu papá, como dijo Mauricio Valenzuela, que te hizo venir aquí, te entregó el UCB y dijo que esa era la prueba ante el procurador. Yo no tengo nada en contra de absolutamente nadie, también porque eso es lo que yo decía, o sea, Sí, no es como estoy... alguien que vive en otro país. Sí, que o sea, lo que hagan en este país ni estoy trae acusando flojo. a nadie, estoy diciendo nada, simplemente que sí hubo una manipulación a la información, Sí. sí hubo una manipulación sobre mi papá en paz descanse, ya bastante aprovechada de cierta forma, y por ende, pues yo, en efecto Mandela, me toca obviamente continuar con el caso, me toca tomar cartas en el asunto, y resulto también siendo manipulado de una forma bastante, parecía pieza de ajedrez, pues No, un peón. y Es un peón. Y mi mamá también, mi mamá Diana, pues se vio obviamente bajo Mucha bajo, presión. bajo manipulación y un poquito de impulso de ella, impulso, de sí. buscar algún Culpable. culpable, obviamente pues se fue en Sí, contra claro, de es que Zulay. cuando uno le muere padre. o lo que Digamos sea, que fue euforia colectiva lo que afectó muchas cosas aquí, que obviamente cuando llegamos nos sentimos literal muy abusados el hecho de habernos puesto ante cámaras, habernos puestos ante periodistas, obviamente que iban a comentar amarillistamente cosas. Sí. De cierta forma, pues también Pero- todo lo que pero comentó mi tú mamá fue en sabes- impulso a algo en contra tuyo que obviamente pues no es verdad. No, y ¿sabes qué es lo más raro? Que el mismo procurador no recibe denuncia contra diputados. No. ¿Tú sabes en cuánto procesó el procurador Javier Caraballo en la denuncia? En 42 segundos, Wow. Bueno, para que sepas. vamos a ver en qué termina todo esto. Le agradezco a Juan David Gracias. y a Zulay por estar con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay más. Hoy es domingo 1 de septiembre y usted nos ve por Next, Canal 21. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 1 de septiembre. Y, pues, ¿qué pasa en el mundo? Alonso Correa. Muy buenos días, feliz domingo a todos y bueno, es un gusto volver a estar aquí con ustedes en el estudio. Bueno, semana movida para Venezuela. Primero un apagón generalizado que dejó fuera de combate a casi el 80% de la población en Internet. Recordemos que esto puede ser un movimiento del gobierno para tratar de silenciar todas las denuncias, videos y pruebas que salen de la represión civil de la dictadura de Nicolás Maduro a la población venezolana que está preguntándose no solamente dónde están las actas, sino realmente quién ganó el 28 de julio. Que esto ya se haya repetido. Algo bastante puntual y bastante importante es que parece que al gobierno de Maduro se le están acabando los aliados. Ahora es Lula el que dice que no, él tampoco aprueba esa victoria de Maduro. Él cree no solamente que Maduro no ganó, sino que no cree que Edmundo ganó. Dice que hay que buscar una manera de solventar esta duda y encontrar un punto en el que los medios internacionales, los observadores internacionales y neutrales puedan verificar cuál es el verdadero resultado de estas elecciones. Además de esto, hemos visto que en Estados Unidos el cierre de campaña de Donald Trump, en el que parece que muchos de los que estaban dudando dicen que aquí, con una mera frase, ya le ganó a la campaña de los demócratas, que es que con él Ucrania estaba a salvo, Israel estaba a salvo, Irán estaba en bancarrota y que con Biden ha cambiado todo. Entonces hay que ver cómo responde Kamala Harris, cómo responden los demócratas y además de decir que iban a subirle los impuestos a gente que gane más dinero, no han salido a decir o a desmentir nada. Bueno, además de hacerle campaña a Donald Trump diciendo que el precio del pan era 50% más barato cuando estaba Donald Trump en el poder. Pero bueno, la cosa es, ahora la ONU dice que Irán está aumentando su armamento nuclear a niveles armamentísticos. Y esto es un problema, recordemos por la olla de presión que es el Medio Oriente, y encima ponerle un punto tan importante, un golpe tan fuerte como es la posibilidad de que Irán, que ya sabemos que tiene un proyecto nuclear,
pero que Irán está aumentando sus reservas de uranio enriquecido, podría ser esta gota que colme el vaso y que obligue a Israel o a Estados Unidos a actuar en algún tipo de guerra proxy o tratar de entrar en el país, que esto pues, no lo veo venir. Primero, Israel debería resolver sus problemas tanto en el norte como en Gaza, y Estados Unidos, aunque sí ha tenido mucho movimiento por la zona, tampoco se le ve con ganas de entrar en un nuevo conflicto. Y esto sumado a que la invasión ucraniana de Rusia, esto suena bastante extraño, la invasión ucraniana de Rusia parece llegar en este punto de atrincheramiento en el que no se mueven, no ha habido un combate para tratar de volver a ganar ese terreno en Rusia, pero sí se ha visto un movimiento bastante agresivo, una contraofensiva rusa tratando de entrar por el sur. Entonces, aquí estamos viendo a los rusos intentando abrirle un nuevo frente a los ucranianos, mientras tienen casi 1000 kilómetros cuadrados de su propio territorio a manos del ejército contrario. Entonces, aquí hay algo, aquí hay algún problema, aquí hay un problema de inteligencia, que es posible, o de manejo de los suministros, pero lo importante es ver por qué está demorando tanto el intento de reconquistar estos kilómetros perdidos por Rusia, y entonces, si se permite a Ucrania invadir Rusia, ¿dónde están las líneas rojas que había puesto Putin al inicio de la invasión? Esto es muy importante porque si uno pone ciertas amenazas, ciertas líneas rojas, y no llega a llevar a cabo ninguna, no hay ningún tipo de retribución, de intento de ataque, de nada, entonces, ¿a quién creerle? Al que ha dicho que ellos van a defender su tierra y que van a obligar a los rusos a retroceder, y lo están haciendo, o los rusos que llevan diciendo que van a utilizar armamento nuclear si la Europa le da armamento militar a Ucrania, si Estados Unidos le da aviones a Ucrania. Entonces, ¿dónde quedan las amenazas? No más que en amenazas vacías como las que, sin más lejos, Irán le dio a Israel hace un par de semanas, que también quedaron en eso, en amenazas vacías. Bueno, lo cierto es que la situación del Medio Oriente sigue calentándose, igual este frente ruso, y bueno, también está la llegada de la nueva presidenta de México, en exactamente un mes, al Palacio de los Pinos, y eso pues con una reforma judicial de por medio que tiene al país pues bastante complicado. Gracias, Alonso. Gusto. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Pues recuerden, esta semana, bueno, mañana va por primera vez a la Contraloría Anel Bolo Flores. Ya pues será ratificado Dino Mon en el Pleno como nuevo director general de la Caja del Seguro Social. Así que más noticias políticas. El presidente pues terminó esta gira que estaba haciendo por su provincia de Chiriquí el pasado viernes. Y bueno, ¿qué pasará con esta decisión del gobierno de pues, imponer un toque de queda en Colón y San Miguelito? Así que esas serán parte de las noticias de la semana. Todos que tengan un feliz domingo. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.